Fíjese que hay inquietud en el sector inmobiliario y en particular entre los desarrolladores por el impacto de la retención del 6% del IVA en el sector inmobiliario. Vamos a platicar sobre esto con Jesús Castillo, quien es socio líder de impuestos corporativos de la oficina de Guadalajara de KPMG en México. Jesús, me da gusto saludarte. Buenos días. Hola Pascal, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. A ¿Cómo te ver, encuentras? ponnos en contexto esta información. Sabemos que el pasado 28 de diciembre, qué día, ¿verdad? Se publicaron las reglas de carácter general, pero no se aclaran pues muchos de los detalles. ¿Cuál es la inquietud que hay en el sector inmobiliario sobre este tema? Bueno, esta es una preocupación que en realidad es para todos los sectores, pero el sector inmobiliario, por la dinámica que tiene, pues es de los más preocupantes, y yo creo que vale la pena, en términos generales, plantear un antecedente de esta situación. En octubre de 2019, por ahí se circuló lo que fue la propuesta de reforma, y dentro de las exposiciones de motivos que estableció el legislador federal, pues establecía o expone que actualmente algunas de las empresas que prestan servicios de subcontratación laboral, al momento que reciben el pago de quienes los contratan, lo cual incluye en IVA, no lo están pagando a la autoridad. Pero por el otro lado, y dentro del término de la ley, quienes están haciendo esos pagos por el servicio de subcontratación están acreditando el IVA. Entonces, por un lado, el que paga lo recupera; por el otro lado, el que presta el servicio de subcontratación laboral en algunos casos no lo entera, y eso pues, es un perjuicio al fisco federal. De ahí entonces, en esa exposición de motivos, dice el legislador, con la finalidad de asegurar el entero del IVA a quienes reciban servicios de subcontratación laboral, que contraten una empresa, al momento en que le paguen, van a retener el 6% del IVA, 3% en los casos de frontera, y de esa manera pues se va a asegurar que se va a enterar parte del IVA y que procede el acreditamiento. Entonces, pues de alguna manera pareciera ser muy claro que solamente a ese sector le aplica. Sin embargo, Sí. cuando se publica el 9 de diciembre de 2019 la reforma fiscal, entre otras la parte o lo que compete a la ley del impuesto al valor agregado, pues nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el concepto que establece o que define cuándo debe de efectuarse la retención del IVA es totalmente distinta a lo que se expuso y se motivó por parte del legislador federal. Y en términos generales, pues es una redacción que dice que aquellas personas que contraten servicios en los cuales el contratista, una empresa, las denominadas outsourcing, pongan a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones, ya sea en las instalaciones, fuera de las instalaciones, o bien que estén o no bajo su dirección y supervisión, pues entonces tienen la obligación de efectuar la retención. Pues pareciera ser que no es nada clara la disposición y dista mucho de lo que en la exposición de motivos se plasmó. Entonces, aquí el punto clave es en qué momento en el mundo fiscal y en el mundo del IVA se considera que se pone personal a disposición de un contratante. Pues pudiera ser en todos los casos, porque el concepto es muy amplio, el concepto de disposición, y pues de alguna manera pues pudiera en un principio pensarse que es a todos, pero al no haber una definición entra la interpretación. Oye, Y de Jesús, ahí, ¿y cuál es el impacto que puede tener esta retención en el sector? ok, el impacto que puede tener esta retención si no se identifica si procede o no procede. Vamos a poner un ejemplo muy general Sí. en el que está viviendo ahora el sector inmobiliario, que pues normalmente cuando desarrollan edificios, centros comerciales, pues la práctica es que subcontratan, por ejemplo, a la persona o a la empresa que va a hacer la instalación Eléctrica, por hidráulica, ejemplo. la instalación sanitaria, la Sí, instalación eléctrica, sí. ¿sí? Entonces, aquí hay que identificar dos puntos que se trataron de aclarar. De hecho, se están proponiendo un criterio normativo que todavía no es publicado, pero ya está propuesto por la autoridad. Vamos a suponer que yo contrato una empresa y le digo, aquí está el plano, aquí están las características, las especificaciones
de la instalación que tienes que hacer. Y bueno, pues la empresa que es contratada toma el plano, va con su equipo de profesionales a hacer toda la instalación eléctrica, y en ese momento pues el dueño de la empresa o quien está desarrollando pues no puede llegar y decirle al personal: me gusta que pongas aquí otro conector o que utilices un cable de este calibre en lugar del otro. En ese punto, O sea, pues, ¿ya no podría hacer cambios, digamos? bueno, sí puede hacer cambios, pero todo está basado en un acuerdo bajo un trabajo a ejecutar ex profeso, pero Ajá. todo el personal va a ser, vamos a decirlo, dirigido por la empresa que fue contratada. Es decir, quien contrató pues no puede llegar directamente con el personal de esa empresa a dar instrucciones o dirigirlo el que sí haga o que no haga, porque él contrató un servicio para que se hiciera la instalación eléctrica. Sí. En ese documento que se propone aclarar, en esos casos se pudiera interpretar que no hay retención. Lo que realmente se entiende que está buscando es, en el mismo caso, que el dueño o la empresa que está haciendo el desarrollo inmobiliario le diga a una empresa de subcontratación: necesito 80 electricistas. Pues aquí están los 80 electricistas, y entonces quien contrata es quien va a tener a su disposición todas esas personas, y él les va a estar dando indicaciones de lo que deben de hacer, de lo que no deben de hacer, es decir, están bajo su mando. Entiendo. ¿Sí? En ese caso sí aplicaría lo que es la retención, que bueno, esto es en términos llanos, y lo que hemos tratado en KPMG de identificar y de interpretar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia o la preocupación del sector inmobiliario y también para otros sectores? Básicamente son dos, pero son impactantes. Uno es, si por alguna razón una empresa al subcontratar personal no lo interpreta y no efectúa la retención y la entera, entonces en el ejercicio de las facultades de la autoridad pudieran considerar ese gasto como no deducible, además de que le cobrarían la retención que no enteró. ¿Y el segundo? Ese es un primer efecto, ¿sí? La no deducción, y aparte le cobran la no retención. Y el otro efecto que están sufriendo es, pues, cuando se pide una instalación sanitaria, una instalación hidráulica, etcétera, pues son cantidades muy fuertes las que se están pagando a esos proveedores de servicios. Entonces, en la mecánica del IVA, tengo que poner un ejemplo de 100,000 pesos, más el IVA son 116,000 pesos. Entonces, la empresa que contrata paga sus 100,000. Jesús, me agarra el corte, pero cuéntame rápido dónde los pueden localizar. Con mucho gusto, Pascal, nos pueden localizar en asesoría